Ver el siguiente problema que nos dice lo siguiente. La hexametilendiamina, ahí tenemos su fórmula química, es uno de los dos reactivos utilizados en la elaboración de nylon 66. La química CONI ha propuesto dos alternativas de rutas de reacción para obtener la hexametildiamina. Profe. Sí, voy. Ok. Tenemos dos alternativas. Bueno, la química CONI ha propuesto dos alternativas de rutas de reacción para obtener la hexametilendiamina. El ingeniero Eddy tiene que decidir cuál usar en un proceso que obtiene 50.000 kilogramos de hexametilendiamina al día. Tenemos dos rutas de reacción, dos rutas químicas. La primera de ellas dice que haga reaccionar al butadieno, ahí tenemos su fórmula química, con cianuro de hidrógeno, también se presenta la fórmula química, para obtener adiponitrilo, su fórmula química. Luego, haga reaccionar el adiponitrilo con hidrógeno para obtener la hexametilendiamina. Esa es la ruta química 1. Tenemos una ruta química o ruta de reacción 2, la cual nos dice que haga reaccionar al acrilonitrilo con hidrógeno para obtener adiponitrilo y posteriormente el adiponitrilo reacciona nuevamente con hidrógeno para obtener la hexametilendiamina. Son dos reacciones distintas. Aquí pues quizá nos podríamos hacer la pregunta, ¿por qué no se hidrogena directamente el acrilonitrilo hasta la hexametilendiamina en lugar de tener dos reacciones de hidrogenación consecutivas? Muy probablemente lo que ocurre, y no está indicado aquí dentro de la reacción, es que esos son procesos catalíticos y para que ocurran las hidrogenaciones de manera selectiva, pues esto es debido al catalizador que se está utilizando. ¿Sí? Entonces, ¿qué ruta debe recomendar el ingeniero Eddy? Tenemos como información adicional el costo de cada uno de los compuestos químicos que tenemos aquí. Entonces, pues bueno, para poder resolver este problema, lo que vamos a hacer es un análisis de generación-consumo y vamos a ver qué se observa, ¿sí? Entonces, para el análisis generación-consumo vamos a hacer dicho análisis primero para la ruta 1 y después para la ruta 2. Hemos de recordar que para hacer el análisis generación-consumo vamos a realizar lo siguiente. Vamos a ver primero análisis consumo para la ruta de reacción 1. Como primer paso, necesitamos tener a las reacciones balanceadas. En este momento no tenemos las reacciones balanceadas, es más, ni siquiera tenemos escritas cuáles las ecuaciones, ¿verdad? Estequiométricas. Tenemos que las reacciones químicas, vamos a decir que son las siguientes. Son dos reacciones químicas, pero vamos a identificar ellas. La primera nos dice que butadieno reacciona con cianuro de hidrógeno. Vamos a escribir esta cuestión. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que tenemos butadieno C4H6 que va a reaccionar con cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico, ¿no? HCN. Entonces van a reaccionar y se va a obtener lo siguiente. Se va a obtener el adiponitrilo, cuya fórmula sería NC CH24CN.
Y entonces, pues tenemos que ver si esta reacción se encuentra balanceada. Entonces hagan el análisis ustedes y díganme si la reacción está o no esté balanceada. Y si no está balanceada, ¿qué se necesita hacer para balancearla? No está balanceada. ¿No? ¿Y cómo la balancearíamos? Bueno, necesitamos poner 2 moléculas en el cianuro de hidrógeno para que ahora sí todo esté balanceado. Es correcto, aquí le vamos a colocar un coeficiente estequiométrico de 2. Vamos a ponerlo de otro color para identificarlo, ¿verdad? Aquí vamos a poner así verde, que es perdón, rojo. Con esto ya tenemos esta reacción balanceada. La segunda reacción que tenemos ahora, el adiponitrilo, ¿sí? Se va a hidrogenar, o sea, va a reaccionar con hidrógeno, H2, y vamos a obtener ahora sí la hexametilendiamina, ¿sí? Que tiene la fórmula química siguiente. Y bueno, hay que ver si está balanceada también, entonces vayan analizando esa cuestión. Entonces, vemos, o bueno, díganme ustedes si está o no está balanceada, y si no está balanceada, ¿qué es lo que se necesita? Tampoco está balanceada y se necesita un coeficiente 3 en la molécula de hidrógeno. Muy bien, aquí necesitamos un 3 en el hidrógeno bimolecular, ¿verdad? Y con esto ya la tendríamos balanceados, ¿sí? Si quieren ustedes verificarlo, pues vean que en la hexametilendiamina tenemos un total de hidrógenos, aquí serían 2 más 12, 14, más 2, 16, y aquí pues nada más teníamos 8, ¿verdad? Entonces los aquí restantes pues habría que ponerlos de acá, ¿sí? Perdón, aquí serían 12, ¿sí? 14, 16, entonces el 3 no sería correcto, ¿verdad? Nos hace falta, nos harían falta hidrógenos. Sería 4, ¿no, profe? Sería 4, efectivamente. ¿Sí? Entonces lo corregimos y le colocamos ahí el 4, ¿verdad? Entonces ya tenemos la ruta química 1, ya tenemos las reacciones químicas, ya están balanceadas, entonces podemos proceder a hacer el análisis generación-consumo a partir de la tabla, ¿verdad? Correspondiente. Entonces vamos aquí a incorporar una tabla, donde en la primera columna pues vamos a escribir al compuesto. Y los compuestos que tenemos, pues por ejemplo sería el butadieno, sería el cianuro de hidrógeno, sería el adiponitrilo, sería el hidrógeno, y finalmente pues la hexametilendiamina. Entonces vemos aquí, a continuación, vamos a colocar una columna en la cual vamos a incluir aquí los coeficientes estequiométricos de la reacción 1. Sí, aquí le colocaríamos, pues, por ejemplo, reacción 1. Sabemos que vamos a colocar los coeficientes estequiométricos, y como tenemos dos reacciones, pues vamos a colocar una segunda columna para la reacción 2. ¿Sí? Y vemos, entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos que para el butadieno, en la reacción 1, ¿cuál sería su coeficiente estequiométrico? -1. Menos 1. ¿Por qué el menos? Porque está dentro de los reactivos. Exactamente, porque es un reactivo, por consiguiente le corresponde un coeficiente estequiométrico negativo. Muy bien. El cianuro de hidrógeno. Los dos.
menos 2, por la misma razón descrita previamente, ¿verdad? Que es un reactivo. El adiponitrilo, 1, 1, ¿verdad? Porque es producto. El hidrógeno, 0, 0. ¿Por qué 0? Simple y sencillamente porque no participa de la reacción 1. Y la hexametilendiamina, ¿cuál sería su coeficiente estequiométrico? También 0. También 0, ya que tampoco participa en la reacción 1. Nos vamos a la reacción 2. ¿Qué coeficiente estequiométrico le correspondería al butadieno? 0, 0. ¿Por qué 0? porque no participa. Porque no está participando. Exactamente, no participa en la reacción 2. Lo mismo podemos decir para el cianuro de hidrógeno y ya, ¿verdad? ¿Qué sucede para el adiponitrilo? Menos 1. Sería menos Menos 1, ya que es un reactivo en la reacción 2, ¿verdad? El hidrógeno, Menos 1. No, menos 4. no, No. va a ser menos menos 4. 4, Muy bien, porque es reactivo. Y finalmente la hexametilendiamina, 1, 1, ¿verdad? Porque es un producto. Enseguida vamos a considerar el cálculo del coeficiente estequiométrico neto, que han de recordar que simplemente pues hay que sumar los coeficientes estequiométricos como tenemos aquí. Entonces pues vamos a escribirlo, ese cálculo, ¿verdad? Que sería la sumatoria de los coeficientes estequiométricos dados de esta manera, ¿sí? Coeficiente estequiométrico neto. Y entonces aquí sería menos 1 más 0, pues va a ser menos 1, menos 2 más 0, pues va a ser menos 2, 1 menos 1 se hace 0. De aquí observamos que el adiponitrilo, así como se genera, se consume. Es un producto intermediario que desaparece en una reacción subsecuente. El hidrógeno va a ser menos 4 y finalmente la hexametilendiamina pues va a ser 1. De aquí podemos observar lo siguiente. Tenemos únicamente al producto principal, no se ha generado ningún otro producto ni ningún subproducto. Entonces, aquí la economía atómica, ¿a qué sería igual? ¿Recuerdan cómo se calcula la economía atómica? Se multiplica por el peso molecular, ¿no? Sí, bueno, se multiplica por el peso molecular para tener la cantidad másica relativa, pero la economía atómica, pues podemos decir que es igual a la masa del producto entre la masa de los reactivos, ¿verdad? Como no tenemos ningún otro subproducto, pues la economía atómica va a ser de 1. O sea, de hecho, ahorita lo podemos ver. ¿Cuánto sería el valor del factor E o del factor ecológico? Hay que recordar que este factor ecológico se calcula como la masa o la cantidad másica relativa de residuos entre la masa o la cantidad másica relativa del producto principal, ¿verdad? Como no tenemos residuos, pues el factor E sería de 0, ¿verdad? Entonces, esto no nos va a dar un criterio para definir cuál ruta preferimos, si la ruta 1 o la ruta 2. Tendremos que hacer un análisis económico. Y entonces sí, efectivamente, hay que calcular la cantidad másica relativa y para eso aquí vamos a incorporar el peso molecular, ¿sí? El peso molecular del butadieno sería igual a ¿cuánto? 54. 54. ¿Sí? Les voy a creer, no me lo sé. Del cianuro de hidrógeno. 27. 27. Del adiponitrilo. 108. 108. Está bien.
Bueno, a reserva de que me digan lo contrario. Del hidrógeno, 2. 2. Muy bien. ¿Y la hexametilendiamina? 116. 116. Muy bien. Ahora, a continuación, vamos a calcular lo que es la cantidad másica relativa, ¿sí? La cantidad másica relativa implica multiplicar el coeficiente estequiométrico neto por el peso molecular, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer esa operación. O bueno, la van a realizar y me dicen los resultados, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita arreglamos esto, ya que vamos a ir agregando todavía más, más elementos aquí. Entonces, en el primer caso, pues sería 54 por menos 1, pues me va a dar menos 54. En el segundo, menos 2 por 27, ¿cuánto es? Menos 54. Menos 54 también. Seguida sería 0 por 108, pues va a ser 0. Después tenemos menos 4 por 2, sería menos 8. Y finalmente, menos, ¿cómo se llama? Perdón, 1 por 116, pues sería 116, ¿sí? Entonces ya tenemos las cantidades mágicas relativas. Ahora hay que calcular el factor de escala. Y vamos a recordar que este factor de escala se va a calcular. Déjenme mover esto hacia acá porque para que lo tengamos en una misma página todavía. Hay que recordar que el factor de escala se calcula de la siguiente manera. Vamos a dividir, ¿cómo se llama? La cantidad másica relativa entre la base de cálculo, ¿sí? Como podemos observar aquí en el procedimiento, ¿no? Sí, dice factor de escala, que es la base de cálculo con respecto a la cantidad de masa, ¿sí? De masa relativa. Y después que tenemos ese factor de escala, ¿sí? Vamos a multiplicar el factor de escala por la cantidad de masa relativa ya sea de la materia prima o del producto, ¿sí? Entonces vamos a decir aquí que el factor de escala y vamos a definirlo, vamos a ponerlo como no sé, de esta forma, ¿no? Factor escala. Y vamos a decir que esto es igual a la base de cálculo. Bueno, vamos a escribirlo como tal mejor. Ahorita vamos a ver cuál es la base de cálculo entre la cantidad másica relativa, y esto lo vamos a poner como que en paréntesis para indicar lo que es con respecto al compuesto que es la base de cálculo, ¿sí? ¿Quién va a ser la base de cálculo aquí en este caso? ¿Qué nos decía qué tendríamos que utilizar como base de cálculo en el problema? No estoy segura, pero tal vez los 5.000 kilos que se producen sobre día. Está bien, no son 5.000, son 50.000 kilogramos de la hexametilendiamina, ¿verdad? Que se producen al día. Entonces, pues eso sería, ¿verdad? Entonces vamos a escribir aquí que la base de cálculo
Vamos a escribir así como tal, ¿verdad? Serían los 50,000 kilogramos de HDM que se producen al día. Vamos a dividir entre la cantidad másica relativa de la hexametilendiamina, que en este caso es 116. ¿Sí? Entonces lo vamos a dividir entre 116. Y entonces 50,000 entre 116, ¿cuánto da? 431.034. 531,034 y ese va a ser nuestro factor de escala. ¿Sí? Entonces aquí vamos a agregar una columna adicional y aquí vamos a calcular, pues como es a final de cuentas es un flujo másico, ¿sí? Son kilogramos al día, entonces pues vamos a ponerlo como un flujo másico, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Es así. Y le ponemos que tiene unidades de kilogramos por día. De esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de la hexametilendiamina, pues yo tendría que multiplicar 431.034 por 116 y pues obviamente me tendrían que dar los 50,000, ¿verdad? Para el caso del butadieno, entonces yo voy a multiplicar 431.034 por menos 54. ¿Eso cuánto daría? 23.275.86. ¿Cuánto, perdón, otra vez? ¿20 qué? 23.275.86. 86. Muy bien, signo negativo ya que es materia prima. En el caso del cianuro de hidrógeno, pues nos daría lo mismo, ¿verdad? Porque sería 431.034 por menos 54. Entonces, nuevamente sería menos 23.275.86. Para el adiponitrilo, pues va a ser 0, ¿verdad? Y para el hidrógeno tendría que multiplicar 431.034 por menos 8 y me va a dar menos algo, ¿verdad? ¿Menos qué? Menos 3.448.27. A ver, otra vez, perdón. Menos 3.448.27. 438. 400. Menos 3.448. Ajá. Ok, que no oigo bien, pero ya, ahí está, ¿verdad? Entonces, pues eso, se supone que la suma de estas cantidades, pues les debe dar 50,000 o un valor, pues bastante aproximado debido, pues al redondeo que tenemos de las cifras, ¿verdad? Ya tenemos este flujo másico y entonces ahora hay que agregar, como vamos a tener que hacer un análisis económico, vamos a agregar una nueva columna. En esta nueva columna vamos a poner el costo, ¿verdad? Y tenemos como datos del problema los siguientes costos. Ah, pero bueno, están dados en libras, ¿verdad? Entonces vamos a tener que convertir este costo en que está dado en libras, pues lo vamos a tener que convertir a dólares, pues deben ser dólares por kilogramo, ya que las unidades que tenemos son kilogramos. ¿Cómo vamos a hacer esa conversión? Simple y sencillamente, ese 0.21, que son dólares por cada libra, pues lo vamos a convertir las libras a kilogramos. ¿Cómo lo haríamos? Ahí empleando un cierto factor de conversión, pues tendríamos que dividir esta cantidad de 0.21, lo dividimos entre 0.454 y con eso obtenemos el costo en kilogramos, ¿sí? Entonces 0.21 entre 0.454, ¿cuánto es?
0.462. 462. Muy bien. Tenemos que hacer algo similar para el costo del cianuro de hidrógeno en dólares por kilogramos. 0.93 entre 0.454. $2.048. 2.048. Muy bien. El adiponitrilo, pues bueno, tenemos ahí el costo, no lo necesitamos. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo se llama? Pues no está dentro pues va a dar cero, ¿no? De todas formas, ahí entonces lo dejamos en blanco. Por otra parte, pues vamos a tener aquí el costo del hidrógeno, ¿verdad? 0.09 lo vamos a dividir entre 0.454. ¿Cuánto es? 0.1982. 982 lo vamos a dejar así ya que estamos utilizando tres cifras. De igual forma, no nos dan cuál es el costo de la hexametilendiamina. De alguna manera no lo necesitamos, ya que lo que vamos a calcular ahora es el costo, que, pues valga la redundancia, ¿verdad? Que nos costaría, pues, producir 50,000 kilogramos de hexametilendiamina, ¿verdad? Ya sea por la ruta química 1 o la ruta química 2. Entonces aquí, pues, vamos a agregar una nueva columna, ¿sí? Y esta nueva columna, pues le vamos a poner simplemente, pues vamos bueno, vamos a escribirlo como costo que va a estar dado en dólares, o pues sí, son dólares a final de cuentas. Y simplemente, bueno, a lo mejor no tan simplemente, pero lo que vamos a realizar es multiplicar, bueno, aquí lo vamos a decir que es dólares por día. Vamos a multiplicar el flujo másico en kilogramos por día por el costo que está dado en dólares por kilogramo, o sea, menos 23,275,86 por 0.462. ¿Y eso cuánto da? ¿Era multiplicar por qué, profesor? El costo. Es multiplicar esta columna por esta, o sea, menos 23,275,86 por 0.462. Ok, gracias. Da menos 10,753,44. Bueno, el que sigue sería multiplicar menos 23,275,86 por 2.048. Menos 47,668. Cerrados. Punto 96. 96. Que sigue no nos interesa, pero sí, para el hidrógeno, que sería menos 3,448,27 por 0.198. Menos Menos 682,75. Ok, 600, ¿qué, perdón? 82,75. Punto 75. Este de acá no nos interesa. Y vamos a sumar estas tres cantidades. Sí, aquí le colocamos que sería la sumatoria. ¿Y cuánto nos da la suma de esto?
Menos 59.105. 105. Sí, punto 15. Punto 15. Muy bien. Entonces con esto, nosotros podemos decir que el costo de la materia prima, porque ese va a ser nuestro parámetro de discriminación, el costo de la materia prima para producir 50,000 kilogramos por día de hexametilendiamina o HDM por la ruta 1 o la ruta química 1 es de, vamos a escribirlo, $59,105.15. De aquí, bueno, vamos a escribirlo junto para que Muy bien, ahora hay que repetir esto o hacer un cálculo similar, pero para la ruta 2, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo, ¿verdad? Así como aquí hicimos un análisis de generación-consumo para la ruta 1, vamos a hacer un análisis de generación-consumo para la ruta 2 y vamos a comparar los resultados obtenidos. Entonces aquí sería para la ruta de reacción 2. Aquí vamos ahora a ver qué tipo de reacciones tenemos, ¿verdad? Y muy probablemente pues tengamos que balancearlas. Dice que hagamos reaccionar al acrilonitrilo, cuya fórmula química es CH2CHCN, lo hagamos reaccionar directamente con hidrógeno. Para producir la hiponitrilo, ¿no? Cuya fórmula química, bueno, la voy a copiar de acá para ahorrar un poco de tiempo. Es esto, ¿verdad? Entonces, ¿se encuentra balanceada la reacción? ¿Sí o no? Si no, ¿qué cosa le falta? Le hace falta un 2 al principio. Al principio, o sea, al acrilonitrilo. Sí. Muy bien, entonces le vamos a colocar aquí un 2, ¿sí? Bueno, espero que así sea. ¿O alguien más tiene una opinión distinta? Y enseguida, pues bueno, ya tendríamos aquí que el adiponitrilo va a reaccionar con hidrógeno. Sea igual, la reacción 2 es igual a la reacción 2 de la ruta 1, ¿no? Que nos dice que el adiponitrilo reacciona con hidrógeno para producir la hexametilendiamina. Entonces, pues lo anotamos ya de esta manera, ¿no? Así ya estaría balanceado. A continuación, pues nuevamente vamos a hacer la tabla, ¿verdad? De generación-consumo. Nada más aquí, pues va a haber un cambio. Bueno, vamos a ahorrarnos aquí un poco de tiempo.
Bueno, no. Mejor no. A ver, vamos a poner aquí el compuesto. Tenemos pues primero al acrilonitrilo. Siguiente compuesto químico sería el hidrógeno. Enseguida adiponitrilo, que es este que tenemos acá. Volveríamos a tener adiponitrilo, ya lo anotamos, hidrógeno que ya lo anotamos y finalmente la hexametilendiamina. De esta manera. A continuación escribimos una columna para anotar los coeficientes estequiométricos de la reacción 1 y otra columna para anotar los coeficientes estequiométricos de la reacción 2. Entonces aquí escribimos reacción 1, escribimos reacción 2. Y entonces, ¿qué coeficientes estequiométricos tendríamos? A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Para el acrilonitrilo, en la reacción 1, ¿cuál sería su coeficiente estequiométrico? Profe, no es ¿No es que, perdón? está mal el balanceo. ¿Por qué? No, en vez de 2 sería 4. ¿Aquí? Ajá. Parte no sé, a ver, ustedes díganme, por ejemplo, aquí, si tuviéramos 2, tendríamos, aquí en el caso de los carbonos serían 3, ¿verdad? Por 2 son 6. Aquí tenemos 1 más 4 son 5, más un carbono van a ser 6, ¿verdad? Luego tenemos que nitrógeno es 1 por 2, pues son 2, ¿verdad? Y aquí en el producto tenemos 2 nitrógenos. En el caso del hidrógeno tenemos 1 más 2 son 3, por 2 son 6, más estos 2 de acá serían 8. Y aquí 2 por 4 serían 8. Según yo, pues sí estaría bien balanceada, ¿no? Ah, sí, perdón, profe. Está bien, no hay problema. Entonces tenemos en la reacción 1, ¿cuál sería su coeficiente estequiométrico para el acrilonitrilo? -2. -2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es reactivo. ¿El hidrógeno? -1. -1, porque es reactivo. El acrilonitrilo. +1. +1, ¿verdad? De hecho, vamos a ponerle más, ¿verdad? Porque es este producto. Y finalmente la hexametilendiamina, pues es 0, ya que no participa en la reacción 1. Para la reacción 2, el acrilonitrilo sería 0, porque no participa en la reacción 1. Sin embargo, el hidrógeno sí participa, en la reacción 2, perdón. Sin embargo, el hidrógeno sí participa. ¿Y cuál sería el coeficiente estequiométrico para el hidrógeno? -4. -4, ¿verdad? Muy bien. Tendríamos ahora el adiponitrilo, que tendría un coeficiente estequiométrico de ¿cuánto? -1. -1. Y finalmente la hexametilendiamina pues va a ser 1, ¿verdad? Calculamos los coeficientes estequiométricos netos, que es pues esto, la sumatoria de BI. Vamos tal cual. Y vamos a tener que para el acrilonitrilo sería -2 más 0, pues va a ser -2. Para el hidrógeno sería -1, -4, -5. El adiponitrilo, al igual que en la ruta de reacción 1, sería +1, -1, 0. Y la hexametilendiamina sería 1. A continuación, anotamos los pesos moleculares. Algunos de ellos ya los tenemos, otros pues hay que determinarlos, ¿verdad?
Vamos a poner todo esto, ya que todo esto lo vamos a necesitar aquí ya de una vez para hacerlo más rápido. A ver. Se puede, mejor lo hacemos por partes. Bueno. Notamos el peso molecular. ¿Cuál sería el peso molecular del acrilonitrilo? Ese sí no lo tenemos. ¿Cuánto es? $53.06. 50 y qué, perdón. 53.06. Entonces lo dejamos redondear en 53, ¿no? Para manejar números enteros, los pesos moleculares. Tendríamos del hidrógeno, pues es de 2, ¿verdad? El adiponitrilo no lo necesitamos, pero ya lo habíamos determinado previamente, que era de 108, y la hexametilendiamina, que pues bueno, sí lo necesitamos, sería de 116. Enseguida se determina la cantidad másica relativa, ¿sí? Que implica esencialmente multiplicar el coeficiente estequiométrico neto por la masa o peso molecular. Aquí sería, por ejemplo, menos 2 por 53, ¿cuánto da? Menos 106. 106. Menos 106, muy bien. Luego para el hidrógeno sería menos 5 por 2, ¿cuánto es? Menos 10. 10. En este caso, para el adiponitrilo, pues sería 0, y para la hexametilendiamina sería 1 por 116, que da 116. Habría que determinar el factor de escala. Sin embargo, en este caso, el factor de escala pues va a ser exactamente lo mismo que en la ruta de reacción 1. ¿Por qué? Porque pues la base de cálculo pues sigue siendo los 50,000 kilogramos por día de hexametilendiamina, ¿sí? Entonces, el factor de escala pues va a ser el mismo que habíamos calculado previamente, que era de 431.034. A partir de este factor de escala, podemos nosotros calcular pues el flujo másico, ¿verdad? De cada uno de los compuestos. Y ese flujo másico lo vamos a calcular de la siguiente manera, nada más lo anote. Y aquí básicamente el factor de escala hay que multiplicarlo por la cantidad másica relativa. O sea, por ejemplo, para la hexametilendiamina sería multiplicar 431.034 por 116. Y se supone que esto pues tendría que dar los 50,000, ¿verdad? Así. Por otra parte, el adiponitrilo pues es 0, ya que su cantidad másica relativa es 0. Para el acrilonitrilo habría que multiplicar 431.034 por menos 106. ¿Y eso cuánto da? Menos 45.689.604. 104. Muy bien. Tenemos ahora, para el hidrógeno, pues implicaría multiplicar 431.034 por menos 10. ¿Y eso cuánto da? Menos 4.310.34. Bien, menos 4.310.34. Muy bien.
A continuación, pues tendríamos aquí que escribir el costo de los reactivos, ¿verdad? Entonces vamos a generar esa columna. Bueno, aquí ya voy a reducir drásticamente porque si no, no va a caber. Creo que ya con eso sería suficiente, si no, pues... Y así. Entonces, aquí vamos a anotar el costo, ¿verdad? De los compuestos químicos. Algunos de ellos ya los tenemos, por ejemplo, el del hidrógeno, que ya lo teníamos, pues es de 0.198. Pues no lo tenemos, no nos importa. Tampoco no lo tenemos del producto, pero no lo necesitamos, ¿sí? ¿Cuál es el costo del acrilonitrilo? Hay que ver en los datos del problema el costo que está dado en kilogramos sobre libra, perdón, en dólares sobre libra, y entonces, en este caso, 0.65 hay que dividirlo entre 0.454 para convertirlo a dólares por kilogramo. ¿Y eso cuánto da? 1.4317. Es 17. Muy bien. Con esto, ahora yo ya puedo calcular el costo, así como lo indiqué acá, el costo por diario, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar menos 45.689.604 por 1.4317. ¿Y eso cuánto me va a dar? 65.413.80. 80. Muy bien. Y el caso, bueno, y menos, ¿verdad? Y en el caso del hidrógeno, sería menos 4.310.34 por 198. ¿Esto cuánto es? Menos 853.44. Ok, menos 8, ¿qué? Perdón. 853. Ah. Punto 44. Punto 44. No nos interesa el del adiponitrilo. No nos interesa ahorita el de la hexametilendiamina, ¿verdad? Y entonces, pues vamos aquí a hacer la sumatoria de esto. Sí, aquí vamos a colocar la sumatoria y vamos a sumar menos 65.413. Menos 853.14. Menos 66.267.24. 66.200, ¿qué, perdón? 267.24. 24. Muy bien. Así nos quedaría esta sumatoria. Entonces podemos, así como lo escribimos aquí, y que de hecho lo vamos a comparar, el costo de la materia prima para producir 50,000 kilogramos por día de HDM, perdón, por la ruta química número 2 es de lo que hemos calculado acá, 66.267.24. Entonces esto lo comparo con la ruta 1, donde el costo de la materia prima era de 59.105.15
¿Qué ruta de reacción voy a preferir? ¿La 1 o la 2? La 1, ¿no? ¿Por qué? Porque es más barato. Exactamente, sí, así de simple, pero ese es el motivo, ¿sí? Vamos a decir que el ingeniero Eddie debe seleccionar la ruta química 1, ya que el costo de la materia prima para producir 50,000 día de HDM es menor, ¿verdad? Ese es el parámetro que nosotros utilizamos aquí para seleccionar la ruta, ¿verdad? No podemos seleccionar la economía atómica, ya que no se está, bueno, o no nos es de utilidad el cálculo de la economía atómica, ya que ni en la reacción 1 ni en la reacción 2 tenemos la generación de subproductos. No podemos hacer esta selección a partir del factor E, ya que ni en la ruta de reacción 1 ni en la ruta de reacción 2 tenemos la generación de residuos. Entonces, nos basamos en el costo de las materias primas para seleccionar, ¿cómo se llama? Pues la ruta de reacción, y seleccionamos la ruta de reacción 1, ya que el costo de la materia prima es menor con respecto a la ruta química 2. ¿De acuerdo?